Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, pero sí hemos remarcado, ¿no?, pues la afirmación de partida que hace este punto del Catecismo de que esa unidad de la Iglesia subsiste en la Iglesia Católica y es un don. También este punto ha dicho que tiene que crecer esa unidad hasta la consumación de los tiempos. Continúa el punto. Cristo da permanentemente a la Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere de ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión, y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Bien, pues, pero hay que decir, ¿no?, que aunque la unidad se haya preservado como un don en la Iglesia Católica, sin embargo esa unidad ha sufrido heridas. No ha sido una unidad que haya perecido, pero sí ha padecido. No ha perecido porque se conserva, subsiste, conservado como un don de Dios, ¿no?, sin haber sido rota como esa túnica de Cristo en la Iglesia de Cristo, pero aunque no haya perecido, sí ha padecido. Ha padecido muchos zarpazos a lo largo de esta historia y sufrimos, ¿no?, esa falta de unidad que no solo es un don de Cristo, porque también es de alguna manera, aparte de un don, es también una tarea que está pendiente de realizar plenamente. No ha perecido, pero ha padecido. Y por eso, en estos puntos del Catecismo que hoy comentamos, se dice que hay un don de Jesucristo que es la tendencia ecuménica, ese deseo de que la unidad se perfeccione, de que lleguemos a la unión entre las iglesias cristianas, que durante estos 2000 años, ¿no?, pues padecieron esas fracturas. Y pedimos el don, ¿no?, de tener ese deseo de unidad. Dice este punto del Catecismo que ese deseo de volver a encontrar la unidad plena, pues es un llamamiento del Espíritu Santo y es un don de Cristo. Por lo tanto, tener sensibilidad ecuménica, que sabéis pues que por ecumenismo se entiende, ¿no?, pues ese movimiento del Espíritu de tendencia a la unión plena de todas las iglesias cristianas. Ese deseo o esa conciencia ecuménica es un don del Espíritu Santo, ¿no?, pues que el Señor ha suscitado en nosotros, especialmente pues en torno al Concilio Vaticano II, respondiendo al llamado de Cristo, pues a la unión, a que todos seamos uno. En el punto 821 describe un poco de cómo se lleva a efecto, ¿no?, pues esa vocación de Cristo a la unidad. Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. En efecto, es decir, aquí se dice, queremos ser fieles. Bien, pues mayor fidelidad, mejor dicho, queremos llegar a la unidad entre las iglesias. Bueno, pues mayor fidelidad a esa vocación que Cristo nos dio. No podemos entender, sería un error muy grande, entender pues que para llegar a una unidad entre las iglesias, como si tuviésemos que hacer una especie de negociación de cesiones mutuas, ¿no? Que la Iglesia, imaginaros, ¿no?, a veces algunos se imaginan el movimiento ecuménico pues en estos términos más o menos, ¿no? Es decir, bueno, hay que ceder todos un poco, para llegar a la unidad hay que ceder. Bueno, pues que la Iglesia Católica ceda en su fe en la Virgen María, que los protestantes cedan en otros aspectos, entonces yo cedo en la Virgen, tú cedes en lo otro, y así llegamos a una unidad. Evidentemente eso sería un cambalache, ¿no? Eso sería confundir, pues no sé, el don de la fe pues con un mercadeo. Eso no es así. No se llega, el ecumenismo no hay que confundirlo con una especie de negociación, no sé, de mercadeo, sería ridículo. Dice este punto del Concilio Vaticano II, la unidad se conseguirá cuando profundicemos en la fidelidad a lo que Cristo nos dijo.
La unión tiene que hacerse en la voluntad de Cristo, porque la voluntad de Cristo no eran tres voluntades, era una sola. Era la voluntad de Cristo, humana y divina. Si todos estamos unidos a Cristo, llegaremos a la unión. No hay otro método. No podemos entrar en una especie de camino de infidelidad que sería la negociación de cesión de, pues el depósito de la fe. Es más, se dice en este punto que ahí tiene que haber una renovación interior, que es el alma del movimiento hacia la unidad. De hecho, en la misma Iglesia Católica también nos damos cuenta que hay todo un movimiento de ir a los orígenes, de que la verdadera reforma en la Iglesia Católica es ir a los orígenes, porque con el paso de los siglos, pues por ejemplo, imaginémonos también en lo que es una orden religiosa. Las órdenes religiosas pues siempre tienen también la tentación de que con el paso de los siglos pues se van mundanizando y se va perdiendo el espíritu pues del fundador, y las reformas dentro de las órdenes religiosas es para volver al espíritu primitivo de su fundador. Porque siempre el aburguesamiento, siempre la acomodación a este mundo nos van haciendo perder el espíritu primero en el que fuimos fundados. Bueno, pues eso que pasa en las órdenes religiosas, que están como continuamente queriendo ser reformadas en el espíritu primero de su fundador. Acordaros, por ejemplo, de la reforma teresiana. Santa Teresa reforma el Carmelo para ir a sus orígenes, etcétera, etcétera. O sea, todas las órdenes religiosas tienen un volver al espíritu primero. Bueno, pues eso también es el camino de la unidad en las iglesias cristianas, volver al espíritu primero, volver a esa fidelidad plena al mensaje de Cristo. Da un paso más. La conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es causa de las divisiones. Pues claro, es decir, el movimiento ecuménico tiene que comenzar por las conversiones personales. Si no se da esa conversión interior, si no se da una renovación interior, una abnegación propia, difícilmente vamos a madurar en los deseos de unidad. No olvidemos que fueron los pecados personales los que rompieron, entre comillas, no rompieron la unidad de la Iglesia. Esos zarpazos que ha recibido la unidad de la Iglesia, esos zarpazos, pues fueron causados por los pecados. Por lo tanto, tiene que ser la conversión personal de los miembros de la Iglesia la que posibilite ese ámbito de volver a fomentar, a sembrar la plena unidad. Cuanto más estrecha sea la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, más íntimamente y más fácilmente se podrá aumentar la mutua hermandad. Si estamos convertidos en Cristo, se podrá fomentar la mutua hermandad. De lo contrario, será imposible. Alabado sea Jesucristo.